Pocos están preparados para escuchar esto, porque no todo conocimiento fue creado para tranquilizar la mente. Algunos saberes existen para desestabilizarla, para romper los muros invisibles que rodean la conciencia y recordar al ser humano que nunca fue solo carne, ni tiempo, ni nombre. Si estás aquí, no es casualidad. Hay llamados que no llegan como palabras, sino como una inquietud silenciosa, una sensación persistente de que algo esencial fue olvidado. La mayoría mira, pero no ve. Escucha, pero no recuerda. Sin embargo, desde lo profundo de los siglos, una arquitectura de luz sigue latiendo, esperando que alguien vuelva a pronunciar su nombre interior. Durante milenios, las civilizaciones antiguas custodiaron un secreto que no podía ser escrito del todo, ni enseñado abiertamente, ni entregado a quienes no estuvieran listos para sostener su peso. No se trataba de un símbolo decorativo, ni de una alegoría poética, sino de una estructura viva, un diseño sagrado que une espíritu, conciencia y existencia. Ese conocimiento fue ocultado durante siglos, no por miedo, sino por responsabilidad. En los templos de piedra y en los desiertos del silencio, los iniciados hablaban en susurros de un vehículo invisible, una forma geométrica de luz que rodea al ser humano desde antes de su nacimiento y más allá de su muerte. Un campo que no pertenece al mundo material, pero que interactúa con él. Un puente entre lo que somos y lo que siempre fuimos. Hoy, esa memoria comienza a resurgir. El nombre con el que fue conocido varía según la lengua, pero su esencia permanece intacta. Algunos lo llamaron el carro de ascenso, otros el cuerpo glorioso, otros más, la estrella interior. En tradiciones místicas profundas se le reconoció como la Merkaba, no como un objeto externo, sino como una tecnología espiritual inherente al alma humana. Pero antes de comprender su forma, es necesario comprender el llamado. Todo buscador auténtico atraviesa un momento en el que el mundo cotidiano comienza a parecer incompleto. Las respuestas habituales ya no bastan. Las explicaciones racionales se sienten huecas. Surge entonces una pregunta que no se formula en voz alta. ¿Es esto todo? Ese instante marca el inicio del verdadero viaje. No hacia afuera, sino hacia adentro. Las antiguas escuelas de sabiduría enseñaban que el ser humano vive envuelto en un velo de olvido. Un estado de amnesia espiritual que lo hace identificarse únicamente con su cuerpo, sus pensamientos y sus miedos. Este velo no es un castigo, sino una etapa, una prueba, porque solo quien siente la ausencia puede buscar el recuerdo. El velo del olvido no se rasga con fuerza, ni con rebeldía, ni con imposición. Se disuelve lentamente cuando la conciencia comienza a alinearse con algo más profundo que la personalidad, cuando el ruido mental se aquieta y el corazón recupera su voz. En ese silencio, el buscador empieza a percibir señales. Sueños que parecen más reales que la vigilia, intuiciones repentinas, una sensación de expansión inexplicable, momentos en los que el tiempo parece detenerse y la identidad se vuelve transparente. Los antiguos decían que esas señales eran el susurro del campo de luz intentando despertar. Pero el camino interior no es cómodo. No ofrece promesas inmediatas ni recompensas visibles. Exige honestidad radical, humildad profunda y la disposición a soltar las viejas máscaras del yo. Porque antes de activar cualquier arquitectura de luz, el buscador debe enfrentar sus sombras. El conocimiento oculto nunca fue peligroso por sí mismo. Lo peligroso siempre fue el ego intentando usarlo. Por eso, los guardianes de estas enseñanzas advertían con claridad: quien busque poder no encontrará nada,
Quien busque huir del mundo se perderá en ilusiones. Pero quien busque recordar su esencia, hallará la puerta. El llamado del conocimiento oculto no suena como una orden, sino como un reconocimiento silencioso. Algo en ti sabe que ya estuviste aquí antes, que este sendero no es nuevo, solo olvidado. A medida que el buscador avanza, comienza a comprender que la verdadera iniciación no ocurre en templos externos, sino en el espacio sagrado de la conciencia. Cada pensamiento observado, cada emoción integrada, cada miedo atravesado, afina la vibración interior. Y es en ese proceso cuando el campo latente comienza a responder. No con luces espectaculares, ni con visiones forzadas, sino con una sensación sutil de coherencia. Mente y corazón dejan de oponerse. La energía dispersa se ordena. La respiración se vuelve consciente. El cuerpo deja de ser una prisión y empieza a sentirse como un instrumento. Los textos antiguos afirmaban que cuando esta armonía se establece, algo empieza a girar en silencio. No en el espacio físico, sino en la arquitectura energética del ser. Un movimiento suave, casi imperceptible, pero profundamente transformador. Aún no es la revelación, es solo el umbral. El buscador todavía no ve la forma completa, pero siente su presencia. Como quien percibe el amanecer antes de que el sol asome en el horizonte. Y en ese punto exacto del camino, cuando la curiosidad se ha convertido en devoción y la búsqueda en entrega, el velo del olvido comienza a adelgazarse. Lo que fue oculto no porque fuera falso, sino porque era sagrado, empieza a revelarse paso a paso, respiración a respiración. Porque el conocimiento más antiguo no se impone, se recuerda. El velo del olvido no cae de golpe. Se desprende como el polvo antiguo de un libro sellado, capa tras capa, revelando símbolos que la mirada común no reconoce, pero que el alma identifica de inmediato. Las tradiciones más antiguas enseñaban que el ser humano nace recordándolo todo, y lo olvida casi al instante. No como castigo, sino como condición para experimentar la separación. Porque solo quien se siente separado puede anhelar la unión. Y solo quien anhela la unión puede recorrer el camino del regreso. Este velo no es externo. No fue impuesto por dioses caprichosos ni por fuerzas oscuras. Es una construcción interna, tejida por hábitos, miedos, nombres, historias heredadas. Una red invisible que mantiene la conciencia fija en la superficie de la experiencia. La mayoría vive ahí, en lo inmediato, en lo que puede tocar, medir y definir. Pero el buscador auténtico comienza a sospechar que la realidad es más amplia que aquello que los sentidos permiten. Esa sospecha es peligrosa. No para el mundo, sino para la identidad construida. Porque cuando el velo comienza a afinarse, las certezas se resquebrajan. Las creencias heredadas pierden peso. Las estructuras internas, que parecían sólidas, revelan su fragilidad. Los antiguos advertían sobre esta etapa. La llamaban la noche del umbral. Un período de confusión sagrada en el que el buscador ya no puede volver atrás, pero aún no ha cruzado del todo. Aquí nacen las dudas, los temores, la sensación de estar perdiendo algo esencial. Y en cierto modo, así es. Porque lo que se pierde no es la verdad, sino la ilusión de control. En esta fase, el camino interior se vuelve exigente. Ya no basta con leer, escuchar o contemplar símbolos. La sabiduría comienza a pedir encarnación. Cada pensamiento es observado. Cada emoción es puesta a prueba. Cada reacción revela un apego oculto. El buscador aprende, a veces con dolor, que no puede llevar viejas cargas a territorios sagrados. El miedo, la culpa, la necesidad de aprobación, la obsesión por la identidad, todo eso actúa como peso muerto en un viaje que exige ligereza.
Por eso, muchas tradiciones hablaban de purificación, no como castigo moral, sino como afinación vibracional, un proceso silencioso en el que el ser humano comienza a distinguir entre lo que es esencia y lo que es acumulación. En ese discernimiento, algo profundo empieza a despertar. El cuerpo deja de sentirse como un obstáculo y comienza a revelar su inteligencia. La respiración se vuelve un puente. El latido del corazón, un ritmo ancestral que recuerda al buscador que la vida no se sostiene desde la mente, sino desde la coherencia interior. Los antiguos decían que cuando el buscador alcanza esta etapa, empieza a percibir el mundo de otra manera. Los colores parecen más vivos. El silencio adquiere densidad. Los encuentros dejan de ser casuales y se sienten cargados de significado. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la percepción se ha expandido. Es aquí donde el camino interior se vuelve irreversible. Porque una vez que se vislumbra la profundidad detrás de la forma, ya no es posible conformarse con la superficie. Sin embargo, este despertar inicial no es aún la revelación. Es sólo la preparación del terreno. Los textos antiguos hablaban de pruebas, no impuestas desde fuera, sino generadas por la propia conciencia al enfrentarse a su expansión. Sueños inquietantes, recuerdos que emergen sin aviso, emociones intensas que parecen no tener causa. Muchos abandonaban aquí. Confundían la incomodidad con error. Creían haber tomado el camino equivocado. Pero los iniciados sabían que estas turbulencias eran señales claras. La estructura interna estaba reorganizándose. Porque para que una arquitectura de luz se active, primero debe haber espacio. Y el espacio se crea cuando lo antiguo se disuelve. El buscador aprende entonces a no resistir, a observar sin juicio, a permanecer presente incluso en la incomodidad. Esta actitud, sencilla en apariencia, era considerada una de las mayores llaves del sendero. Permanecer, no huir hacia distracciones, no anestesiar la inquietud, no buscar respuestas rápidas, solo estar, respirar, escuchar. En ese estado de presencia, el velo del olvido comienza a rasgarse no con violencia, sino con delicadeza. A veces un recuerdo sin forma emerge. No es una escena, ni una imagen clara. Es una sensación profunda de familiaridad, como si algo antiguo, muy antiguo, se asomara desde el fondo del ser. Los antiguos lo describían como el murmullo del origen, una vibración sutil que no habla con palabras, pero que transmite certeza. El buscador comienza a comprender que no está aprendiendo algo nuevo, está recordando. Y ese recuerdo no se aloja en la mente, sino en el campo interno donde pensamiento, emoción y energía comienzan a alinearse. Un espacio que no tiene nombre preciso, pero que muchas tradiciones señalaron como el centro luminoso del ser. Aquí, el camino interior se profundiza. Las prácticas dejan de ser técnicas y se convierten en estados. La atención se vuelve continua. La intención, clara. La coherencia, indispensable. Algo se prepara en silencio. Los textos decían que cuando el buscador alcanza esta madurez, la conciencia comienza a organizarse según patrones más antiguos que el lenguaje. Geometrías internas. Ritmos invisibles. Estructuras de luz que no pueden ser forzadas ni aceleradas, solo permitidas. El velo ya no oculta por completo. Deja pasar destellos, vislumbres. Momentos en los que el buscador siente, aunque sea por un instante, que su identidad se expande más allá del cuerpo y del nombre. Aún no comprende el mecanismo. Aún no ve la forma completa. Pero sabe, con una certeza que no necesita pruebas, que algo sagrado está despertando. Y ese despertar traerá pruebas más profundas,
advertencias necesarias y verdades incómodas que pocos están dispuestos a enfrentar. Porque el conocimiento oculto no solo revela luz, también expone sombras. Cuando el buscador ha avanzado lo suficiente, el camino deja de ser amable, no porque sea cruel, sino porque ya no necesita seducir. Las primeras luces fueron un llamado. Ahora comienzan las pruebas. Las antiguas tradiciones advertían que todo conocimiento profundo exige un precio interior. No se paga con sacrificios externos, ni con renuncias visibles, sino con la disposición a mirarse sin máscaras. Aquí aparecen las verdades incómodas. El buscador descubre que no todo lo que llamaba luz era realmente claridad, que muchas de sus certezas espirituales eran solo refugios sutiles del ego, que incluso la búsqueda puede convertirse en una forma de huida si no se la observa con honestidad. Esta etapa fue descrita como el cruce del desierto interior, un territorio sin señales claras, donde las viejas motivaciones se disuelven y las nuevas aún no se han formado. El entusiasmo inicial se atenúa. Las experiencias extraordinarias se vuelven escasas. El silencio se hace más profundo y más exigente. Muchos interpretan este vacío como un retroceso, pero los iniciados sabían que era una señal inequívoca de avance, porque el verdadero conocimiento no se sostiene en estímulos, sino en estabilidad interior. Es aquí donde el buscador enfrenta una de las advertencias más antiguas: no confundir poder con despertar. Los textos sagrados, protegidos durante siglos, hablan con claridad sobre esto. El despertar auténtico no busca controlar la realidad, ni dominar energías, ni destacarse sobre otros. Todo intento de usar el conocimiento para engrandecer la identidad genera desequilibrio. Por eso, antes de que ciertas estructuras internas puedan activarse, la conciencia debe demostrar madurez. No moral, sino vibracional. Una coherencia profunda entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se es. Las pruebas no llegan como castigos, sino como espejos. Situaciones que revelan reacciones automáticas. Personas que despiertan viejas heridas. Circunstancias que ponen en evidencia apegos no resueltos. Cada desafío señala un punto de ajuste. El buscador aprende entonces que no hay enemigos externos. Todo lo que perturba está mostrando algo que pide integración. Esta comprensión no es inmediata. Requiere paciencia, humildad y una valentía silenciosa. Porque mirar la propia sombra sin justificarse es una de las tareas más difíciles del sendero. Las tradiciones antiguas llamaban a esto descender antes de ascender. Un principio fundamental. Ninguna luz se sostiene si no ha atravesado la profundidad. Durante esta etapa, muchos experimentan sensaciones extrañas. No necesariamente visiones, sino estados internos intensos. Momentos de vacío profundo. Períodos de sensibilidad extrema. Una percepción aguda de la energía en el cuerpo y en el entorno. Los antiguos describían que el campo interno comienza a reorganizarse, como si algo invisible ajustara su geometría. No es aún movimiento pleno, pero sí preparación, alineación, afinación. El buscador puede sentir presión en el pecho, calor en el centro del corazón, una expansión que no sabe explicar. A veces una sensación de estar siendo observado no desde fuera, sino desde una conciencia más amplia que habita en su interior. Aquí surge otra advertencia crucial. No buscar confirmar la experiencia. No intentar nombrarla apresuradamente. No apresar lo sagrado con definiciones. Porque lo que se está gestando no pertenece al lenguaje común. Los textos más antiguos enseñaban que, en este punto, la mente debe aprender a servir y no a dirigir. El exceso de análisis interrumpe el proceso. La duda constante fragmenta la coherencia.
Pero la fe ciega también es un obstáculo. El equilibrio es sutil, presencia sin expectativa, atención sin tensión, entrega sin abandono. Cuando el buscador logra sostener este estado delicado, algo comienza a revelarse de forma progresiva, no como una descarga repentina, sino como una certeza creciente. Una sensación de orden interno, de alineación silenciosa. Las antiguas escuelas hablaban de la señal interior, un momento en el que el buscador sabe, sin necesidad de pruebas, que ha cruzado un umbral irreversible, que la conciencia ya no opera desde la fragmentación, sino desde una unidad en formación. Aquí, la arquitectura de luz comienza a insinuarse, no como una visión clara, sino como una estructura sentida. Un campo alrededor del cuerpo que responde a la atención consciente. Una presencia energética que se vuelve más definida cuanto más coherente es el estado interno. Pero aún no gira plenamente. Aún no se activa por completo. Porque la revelación verdadera no llega sin integración. Los antiguos insistían: si el buscador no aprende a vivir esta expansión en lo cotidiano, el proceso se detiene. No por castigo, sino por protección. La conciencia ampliada sin enraizamiento se disuelve en fantasía. La luz sin equilibrio se fragmenta. Por eso, en esta etapa, la vida diaria se convierte en el templo. Cada acción, cada palabra, cada silencio es parte de la iniciación. No hay ritual separado de la existencia. El buscador aprende que la espiritualidad auténtica no se demuestra, se encarna. Y cuando esta comprensión se vuelve estable, cuando las pruebas han cumplido su función y las advertencias han sido escuchadas, la revelación deja de ser una promesa lejana y comienza a manifestarse como una experiencia viva. La estructura interna ya no es solo intuida, empieza a responder. Algo se enciende lentamente, algo se ordena, algo recuerda su movimiento original. La revelación no irrumpe, despierta. La revelación progresiva nunca llega como un relámpago que lo consume todo. Desciende como el alba. Primero una claridad casi imperceptible, luego un resplandor suave, hasta que el mundo entero parece iluminado desde dentro. El buscador comienza a notar que su estado interior influye directamente en la manera en que la realidad se ordena a su alrededor. No como un poder de control, sino como una resonancia. Cuando hay coherencia, el entorno responde con fluidez. Cuando hay conflicto interno, el mundo se vuelve denso, fragmentado. Los antiguos sabían que esta correspondencia no era simbólica, era literal. La conciencia humana, al alinearse, entra en sincronía con estructuras más amplias que sostienen la existencia. Y en esa sincronía, el campo interno comienza a activarse de forma consciente. No se trata de imaginar, sino de percibir. El buscador siente un espacio sutil alrededor de su cuerpo. No como algo externo, sino como una extensión viva de su presencia. Un campo que se expande y se contrae según la calidad de su atención. Al principio, este campo responde de manera irregular. Momentos de claridad profunda seguidos de estados de dispersión. Pero poco a poco, a medida que la coherencia se sostiene, el campo adquiere estabilidad. Los textos antiguos describían que este era el inicio del verdadero recuerdo. No intelectual, sino vibracional. La conciencia comienza a reconocer patrones que no aprendió en esta vida. Geometrías internas. Movimientos sutiles. Un orden silencioso que siempre estuvo allí. En esta etapa, la revelación no se impone. Se ofrece. Y el buscador debe elegir, una y otra vez, habitarla. Porque la expansión trae responsabilidad. No moral, sino existencial. Cada pensamiento sostenido
afecta el campo. Cada emoción no integrada genera distorsión. No hay castigo, solo consecuencia natural. Aquí surge una verdad incómoda, que pocos aceptan. No es posible despertar parcialmente. O se vive desde la coherencia o se regresa al olvido. No como fracaso, sino como pausa. Por eso, muchos sienten temor en este punto. No al misterio, sino a la claridad. Porque la claridad no permite excusas, no permite postergar, no permite fragmentarse sin sentirlo. Los antiguos hablaban de la integración espiritual como el arte supremo. No basta con tocar lo sagrado. Hay que aprender a caminar con ello en medio del mundo. El buscador comienza entonces a vivir de manera distinta. No necesariamente cambia su entorno, pero cambia su forma de estar en él. La escucha se vuelve más profunda, la palabra más precisa, el silencio más elocuente. La conciencia ya no se siente confinada al cuerpo físico. Hay una sensación de amplitud constante, como si la identidad se extendiera más allá de los límites visibles sin perder enraizamiento. Los antiguos describían que, cuando esta integración se estabiliza, el campo interno entra en rotación armónica. No como un movimiento físico, sino como una dinámica energética que sostiene estados elevados de percepción. El buscador no entra y sale de la expansión. La habita. Este estado no es euforia, es serenidad profunda. No es escapismo, es presencia total. Y con esta presencia llega la comprensión final. El conocimiento oculto nunca tuvo como objetivo separar al ser humano del mundo, sino devolverlo a él con una conciencia despierta. La revelación culmina cuando el buscador comprende que no hay nada que alcanzar, nada que activar desde fuera, nada que conquistar. Todo lo esencial ya estaba dado. La arquitectura de luz no es un premio. Es una condición natural que se restablece cuando el olvido se disuelve. Y entonces, sin anuncio, sin espectáculo, sin testigos externos, el buscador deja de buscar. Porque ha recordado. La conclusión no llega como un final. Llega como un regreso. El buscador comprende, al fin, que nunca estuvo separado del origen. Que todo el camino, con sus pruebas, silencios y revelaciones, no fue un desplazamiento, sino una reorientación de la mirada. La conciencia, ahora integrada, descansa en sí misma. No necesita demostrar, ni convencer, ni proclamar verdades. Sabe que lo esencial no puede ser transferido con palabras. Solo puede ser vivido. Los antiguos decían que quien alcanza este estado vive en el mundo, pero ya no pertenece al ruido del mundo. No porque lo rechace, sino porque lo atraviesa sin perderse en él. La vida cotidiana continúa. El tiempo sigue su curso. Pero algo fundamental ha cambiado. La identidad ya no está atrapada en lo transitorio. Hay una certeza silenciosa de continuidad, de sentido, de pertenencia a algo vasto e inmutable. Este estado no es permanente por esfuerzo. Es natural por coherencia. Cuando pensamiento, emoción y presencia se alinean, la conciencia se sostiene sola. El conocimiento oculto cumple aquí su propósito final: no crear iniciados aislados, sino seres humanos completos, capaces de amar sin apego, de actuar sin violencia, de comprender sin necesidad de imponer. La mayoría nunca escuchará este llamado, no porque no sea verdadero, sino porque exige quietud, honestidad y una valentía que no busca reconocimiento. Pero si has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan más allá de la mente, entonces sabes algo esencial. No estás leyendo esto por casualidad. El recuerdo ya se ha activado. Y no hay vuelta atrás.